Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy vamos a tener un programa muy musical, muy histórico, y estoy totalmente seguro que cuando empiece a hablar con mi invitado en el día de hoy, ustedes les va a agradar mucho. El invitado de hoy es el médico ginecólogo Antonio Manrique. Él es coleccionista de música, especialmente boleros y tangos, y también, como todo coleccionista, él ha guardado durante mucho tiempo aparatos que tienen que ver con la música. Doctor Antonio, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael. Estoy muy contento, muy complacido de tu invitación a Cita con Rafa. Estamos a tu disposición y bienvenidos todos los televidentes a nuestro programa. ¿Cómo se inicia esa pasión de Antonio Manrique por la música, por el bolero, por el tango? Bueno, eso viene de la niñez realmente, de la música que uno escucha en la casa, que escucha a sus hermanos mayores, a su papá, la música que escuchábamos en el radio en esa época y lo que escuchábamos en el barrio, en los sitios, en los bares que había cerca al barrio. Y bueno, ahí uno se va enamorando de la música y poco a poco pues vamos tratando de adquirir, ya cuando uno tiene alguna capacidad económica, de poder adquirir los discos que a uno le llamaban la atención, que le gustaban, los del baile. La época mía me tocó la época de las pachangas, de las charangas, luego de la salsa, cuando llegó Richie Ray acá a Colombia. Y posteriormente lo de los tangos, estar escuchando en la casa a los hermanos mayores, a mi papá, escuchar tangos, pues eso se le va quedando a uno realmente. Y cada vez que uno va creciendo, pues tiene esos recuerdos y trata de traerlos nuevamente a su vida. Y la forma de traerlos en mi vida fue comprando la música, consiguiendo la música. Y se va uno, le va agrandando esa discoteca, se va haciendo más grande y se convierte en eso, en una pasión, lo que es el coleccionismo de la música. Usted vivió mucho tiempo en Cali, porque tengo entendido que estudió aquí en Cali. Porque usted es de Armenia. No, yo soy caleño. Caleño. Yo soy caleño. Pero está viviendo ahora en Armenia. Nacido y criado aquí en Armenia, sino que terminando mis estudios de la Universidad Libre de Medicina, el último año que es de práctica, sí, fui a realizarlo al Hospital San Juan de Dios, el Hospital Universitario de Armenia, y posterior a ese año me gradúo, pero terminando allá me nombran el año rural en uno de los municipios del Quindío y me quedo allá durante 6 años antes de irme a Costa Rica a especializarme. ¿Y te quedaste en Armenia? Y me quedé en Armenia, ya estaba casado, fue mi familia allá y allá nos hemos quedado, nos hemos radicado, además porque mi señora madre era oriunda de Armenia. No, se hubiera quedado aquí en Cali, hombre, para tener nosotros las sesiones de bolero y de vino con usted, hermano. Hay que venir, con el mayor gusto, cuando quieran. Aquí tenemos grandes amigos, coleccionistas. Está el doctor Noel Quintero, está el señor Marino Carreño. Marino lo conozco. Está el doctor Incinales. Darío Incinales también. Sí, y pues realmente a nivel nacional, estas personas que te nombro, son personas del curubito, son de lo mejor, sí, a nivel nacional, sí, son respetados en toda Colombia, sí, porque yo me los encuentro, voy con ellos a los encuentros nacionales, por ejemplo en Envigado, que es uno de los encuentros más importantes, en la ciudad de Bucaramanga también, y estas personas son muy respetadas por la clase, el tipo de música que llevan a esos encuentros. Incluso el doctor Darío Encinales está viviendo en una casa con un segundo piso, él tiene su colección de vinilo en el segundo piso y tuvo que reforzar el piso del segundo piso, o si no se le hundía eso de la cantidad de discos que tiene. Sí, claro, empieza uno a tratar de conseguir, o de pronto escucha un tema que uno no tiene y entonces se vuelve un poco empecinado, sí, en tratar de conseguirlo, y a veces a unos valores bastante grandes. Aquí en Caicedonia se celebra también como una especie de encuentro de música de boleros, y en Cuba también hay un festival del bolero. Claro. ¿Usted ha participado en eso? Claro, yo en Caicedonia este año se está celebrando, Rafael y estimados televidentes, el concurso nacional de intérpretes del bolero en modalidad solista. Ahí participan 12 personas género masculino, 12 personas género femenino,
y en 3 noches se escoge el ganador. Entonces es importante que aquí en nuestra ciudad, en Cali, en el Valle, sepan de este concurso, asistan porque es un evento digno de observar. Bueno, pero me contaba anteriormente que te gustó empezar a coleccionar porque en la casa oías tango, oías bolero, oías pachanga, oías, en fin, pero ¿cuándo y por qué se te da por adquirir un disco y guardarlo y decir, hombre, a mí me gusta esta música, voy a empezar a comprar los discos que a mí me gustan? ¿Cómo se inicia eso? Yo salí de un colegio aquí muy importante en la ciudad de Cali, que es el Antonio José Camacho, el Instituto Técnico Industrial. Claro. Y yo en las ramas que hay en el instituto, yo escogí radio y televisión. Entonces, al salir de allí del instituto, pues ya uno en quinto de bachillerato tenía la oportunidad de ir a trabajar a algunas empresas. Algunos compañeros míos iban a Cartón Colombia, Propal, otros iban al SENA a seguir estudiando, a trabajar. Y yo tuve la oportunidad de entrar a una empresa que se llamaba Char de Colombia, en la carrera primera con 39. Entonces ahí fue donde comencé a obtener mis primeros salarios. Y eso hizo que yo comenzara a comprar discos e incluso empecé a vender discos. Andaba con mi paquete de discos vendiéndolos en la calle. ¿Y qué marca? Yo era discos de Fuentes, de cualquier tipo, Victoria, Sonoluz, todas las marcas nacionales, porque realmente las marcas extranjeras eran difíciles de conseguir en ese momento. Entonces yo trabajaba como técnico en reparación, mantenimiento de fotocopiadoras, Char. Entonces recorría todo el Valle del Cauca y parte iba hasta Popayán. Todos los días viajaba reparando máquinas, entonces llevaba también música ahí en mi maletín para vender. Y comencé a vender y las ganancias las invertía en mi colección, o sea, iba comprando y haciendo mi colección, porque eso era lo que me gustaba, ir a escuchar los discos que yo adquiría. Entonces, de esa manera fue que comencé a los 18, 19 años a coleccionar. ¿Y empezaste siempre con el bolero? No, no encontré, pues sí tenía, en esa época lo que se escuchaba mucho era la Sonora Matancera, por ejemplo. Entonces comencé a conseguir discos de Daniel Santos, de Celia Cruz, de Carlos Argentino Torres, de toda esa gran cantidad de cantantes que pasaron y grabaron con la Sonora Matancera. Comencé a adquirir salsa. En esa época, pues en el año 66 que llegó Richie Ray a Colombia, comencé a comprar esa música, comencé a comprar las pachangas, las charangas de la época de Joe Quijano, de Charlie Palmieri, de Eddie Palmieri, y posteriormente ya empiezo a adquirir lo del bolero y lo del tango pues por familia realmente, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros discos de bolero o intérpretes fuera de la Sonora y del tango? Ya, en ese momento me imagino que Gardel seguía siendo un grande, pues. Gardel al que le gusta el tango siempre tiene que tenerlo como una referencia importante. ¿Y de boleros, Antonio? De boleros, los que oíamos en las voces de Daniel Santos. Pero fuera de la Sonora, ¿comenzaban los tríos? Los tríos ya estaban desde el año 50. Hay que tener en cuenta, Rafael, que los tríos empiezan en forma después de que se inaugura, digámoslo así, o se conforma el trío de los Panchos en la ciudad de Nueva York en el año de 1943. Ellos llegan a México en el año 47, 48 y realmente ese es el boom de los tríos. Entonces, la década del 50 ya se vuelve casi que una década de tríos. Ahí es donde aparece Julito Rodríguez con su trío de Puerto Rico, Johnny Albino, su trío San Juan, Los Tres Reyes, Los Tres Diamantes, toda esa gran cantidad de tríos de la década del 50 es la época realmente de los tríos. Los compositores hacían música para los tríos, los boleros para los tríos. Sí, claro. ¿Sí? Yo me acuerdo de los Panchos, cuando los Panchos vinieron a Colombia, para promocionar la presentación de los Panchos en los teatros, los montaban en un automóvil. Y los paseaban. Sí, descapotado, y los paseaban por la ciudad, haciéndole bulla a los Panchos. Hay que tener en cuenta, y eso hay que decirlo como referencia, que antes de los Panchos ya habían tríos también, ¿no? Por supuesto, el trío Matamoros de Cuba, que es de la década del 20. Entonces, eso es importante. Pero el trío romántico, digamos, del bolero mexicano, es más después de los Panchos.
Después de los Panchos. Sí, los Panchos son los que marcan, digamos, esa iniciativa, Alfredo Gil, Chucho Navarro, sí, y la primera voz de Hernando Avilés. De Avilés, claro. Amigos televidentes, se han dado cuenta de que este programa va a ser muy placentero para ustedes, porque me imagino que la mayoría de los que nos están viendo les gusta el bolero y de muchas otras cosas más que vamos a hablar con relación a la música. Una breve pausa y ya regresamos. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte anunció la apertura oficial de inscripciones para el período académico 2026-1, invitando a jóvenes y profesionales de todo el país a postularse a sus programas de pregrado y posgrado, con una amplia oferta académica orientada a formar líderes en el ámbito deportivo, de la salud y la administración. La Escuela Nacional del Deporte reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la innovación. En el nivel de posgrados, la institución ofrece especializaciones en gestión y dirección deportiva, mercadeo deportivo, periodismo deportivo y metodología del entrenamiento. Programas diseñados para quienes desean fortalecer su perfil profesional y asumir roles de liderazgo en la industria del deporte. Escoge tu camino. Construye tu futuro. En la Escuela Nacional del Deporte, institución que, en sus más de 40 años, ha sido referente en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del deporte a nivel nacional e internacional. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información sobre programas, requisitos y fechas, pueden ingresar a www.endeporte.edu.co. En Confandi, nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso, nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3.100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Diseño visual, ingeniería industrial, trabajo social, contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil, ingeniería electrónica, lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, dos emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el
gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años Viajes LIM. Felices 25 años Viajes LIM. Con Rafa, para pasarla contentos. Amigos televidentes, volvemos otra vez al programa Cita con Rafa con el médico Antonio Manrique, coleccionista impresionante que ha venido especialmente de Armenia, él vive en Armenia, ha venido especialmente por una invitación que le he hecho para que ustedes disfruten este programa porque en verdad vale la pena. Vamos a hablar sobre el nacimiento del disco, pero quiero que antes oigan esto. Ya lo puedes detener un poco. Antonio, este aparato, ¿cómo se llama? ¿Cuándo nace? ¿Quién lo inventa? ¿Y cómo lo obtienes? ¿Cómo lo adquiriste? Bueno, es importante decirle a nuestros televidentes, y yo siempre lo recuerdo en las reuniones, que el poder capturar el sonido, el poder almacenar el sonido para poder nuevamente escucharlo, es un invento reciente en la humanidad. Si nosotros estudiamos el hombre a través de su historia de tantos años, de tantos miles de años, Rafael hizo las pinturas rupestres en las cuevas, tratando de conservar los eventos que le agradaban, la cacería, los bailes. Era el cine de la época. El cine de la época, seguramente. Claro que sí, las pinturas rupestres de 3.000, 4.000 años. Pero el invento de capturar el sonido apenas es de 1877. Esto se le considera a Thomas Alva Edison como el primero que hizo este invento, aunque hay antecedentes en Europa, Charles Cros, el francés, y antes gente que logró hacer el sonido, escuchar un sonido, pero no se había capturado el sonido para poderlo reproducir, almacenarlo y poder oír la voz de alguien, una canción infantil que era lo que grababa. Entonces, en el año de 1877, Thomas Alva Edison muestra su invento, muestra el invento del fonógrafo, como se llama este equipo, un fonógrafo, y él lo patenta en el año de 1878. Para el año de 1880 él lleva este invento a la Feria Mundial de París. Allá en la Torre Eiffel, en la última salón, en toda la cúpula, está el aparato que llevó Thomas Alva Edison allá a Francia, y él logra capturar eso en unos cilindros que eran de cera y que al transmitir por una corneta como esta, pues se logra la captura del sonido, y luego al sentido inverso podían escuchar el sonido. La primera frase que se grabó es: Mari tenía un corderito. Eso fue lo primero que grabó Thomas Alva Edison. ¿Inglés es una o francés? canción inglés. Eso es de una canción infantil. Y a partir de ese momento es que empieza el desarrollo de esta gran industria del disco. ¿Cómo llamó el aparato primero? Fonógrafo. El fonógrafo. Claro. 10 años después aparece lo que se llama el gramófono, por invento de Emilio Berliner, un alemán que hace los discos planos, diferente a esto. Entonces, empieza realmente una competencia entre esas dos industrias, la de los discos cilíndricos como estos que vemos aquí. ¿Sí? Estos son originales de la época de Thomas Alva Edison. ¿Dónde los conseguiste, Antonio? Esto lo he conseguido a través de viajes en diferentes países, sí. En Argentina, por ejemplo, en Europa se consiguen, en los anticuarios uno encuentra estos discos. Sí. Uno puede apreciar que incluso tienen la marquilla. Estos ya son un poquito más modernos. Sí. Inicialmente,
para saber qué iba grabado ahí, le echaban un papelito con el título de la canción. Posteriormente, hacían que un locutor dijera aquí al comienzo de la canción qué era lo que se iba a interpretar y qué orquesta. Y después comienzan a hacer cosas como esta, marcar el disco por un lado, con la firma de Alva Edison, con el número de la orquesta y todo. Y aquí en la tapa del cilindro, de este tarrito donde se almacena, entonces se le ponía el título de la canción. Esto es lo que se llama el fonógrafo. Posteriormente viene el gramófono y empezamos a conocer los discos como lo ha conocido la gran mayoría de las personas, los discos planos, los discos de 78 revoluciones inicialmente, que eran en 10 pulgadas, en 16 pulgadas o en 14 pulgadas, y posteriormente la revolución de 78, que es, digamos, la que en el tiempo está más extendida, porque duró de finales de 1800, esto aparece más o menos en 1888, 10 años después del invento de Thomas Alva Edison, y va hasta 1950, donde empieza a comercializarse lo que conocemos como el larga duración o long play, que es el que ha conocido la mayoría de la gente. Sin embargo, en Colombia se fabricaron estos discos hasta la década del 60, los de 78 revoluciones. ¿Disco Fuentes o cuál? Hay varias marcas, Sonolux. Disco Fuentes, Sonolux, hay Disco Victoria, hay Disco Lara. ¿Discos Daro? Daro también es más moderno. Más moderno, ¿no? Sí, pero Fuentes, que era en la costa atlántica, en Cartagena, en Barranquilla, y ya lo que es la empresa, cuando se trasladan a Medellín, y realmente el emporio de las grabaciones, las fábricas importantes estaban en Medellín. En Medellín, casi todos los artistas vivían allá. Iban a grabar allá a Medellín. Incluso, por ejemplo, Sonoluz llegó a tener la orquesta Sonoluz, ¿sí? Y dirigida por el maestro Luis Uribe. Bueno, así como en Buenos Aires estaba la orquesta de Don Américo, dirigida por Américo Bellotto. Que luego se traslada a Bogotá. Sí, que vive acá. Y Américo Bellotto tenía una orquesta que era hecha solo para grabaciones, o sea, no era orquesta de presentaciones en escenarios, sino orquestas que las conformaban para grabar. Entonces, iban los artistas, León Marine, Fernando Torres, Fernando Albuerne, don Pedro Vargas, Alfonso Ortiz Tirado, a grabar con esa orquesta. Después de la utilización de estos cilindros, en el gramófono se utilizaban, eran los discos. Los discos planos. Los discos planos de 78. Sí. Luego, ¿cómo se hace la transición a los discos ya más grandes de vinilo, lo que nosotros conocemos como long play? Eso, el vinilo realmente fue inventado en el año de 1930 aproximadamente, pero parece que problemas económicos o por la gran depresión económica de esa época no salieron al mercado, sino hasta 1948 es cuando aparece el disco de larga duración que nosotros conocimos, que traía 6 temas por cada lado, algunos 4, 6, 8 temas por cada lado. ¿Se inventa en Estados Unidos? También sí. Y entonces esa transición se hace a partir de 1948 que aparece. 1948 aparece el larga duración o long play ya como algo comercial. Y ya con los tocadiscos y los aparatos. Ya había tornamesas, ya había equipos, radiolas que llamaban en esa época, o vitrolas o gramófonos, pero para discos de larga duración. Y ya en ese momento ya existía la grabación eléctrica, porque esto que estamos viendo aquí y los primeros 25 años del siglo pasado, hasta 1925, las grabaciones eran completamente mecánicas, acústicas, lo que era la vibración de la voz o de la orquesta grabando con un estilete allí sobre el disco. A partir de 1925 es que aparece la grabación eléctrica, o sea, el uso de los micrófonos y el uso de eso. Y ahí es donde cambian los discos, digamos, en sonoridad, hay una ganancia importante en el sonido. Hablando de eso, de sonoridad y el cambio, muchos de ustedes, los coleccionistas, prefieren más los discos de vinilo que los discos actuales, los CDs. ¿Porque hay alguna gran diferencia? ¿Por qué eso? La diferencia que se dice importante es que en el sonido del CD, aunque hay unos sonidos muy, muy buenos, se pierde algo de sonido. Y además, el coleccionista le gusta tener en materia el disco, le gusta
ver la carátula, le gusta digamos, limpiarlo, como el le original, gusta algo el así. original, claro. El sonido unos dicen el sonido del scratch que se siente al rodar la aguja. Entonces todo eso hace que el coleccionista, y quiere tener el original realmente, ¿sí? Ahora los medios que hay ahora son muy buenos, no puede uno negar eso, Rafael y estimados televidentes, son muy buenos, pues porque existe la comodidad de que tú en un pequeño artículo que se llama una memoria puedes tener 10.000 canciones, 5.000 canciones. Ah, esa es otra cosa. Entonces el almacenamiento es diferente, el almacenamiento. Sí, el almacenamiento. Eso pasaba con estos discos, era más difícil almacenar esto que los discos de 78 planos, era más fácil. Ahora, aquí ya venía un solo disco grabado. Ah, era un solo disco. Un solo tema grabado. Uy, entonces si yo quería tener 100 tenía discos, que tener 100 aparaticos de esos. Muy tremendo. Sí. Y después, eso es donde empieza a ganar el disco plano. Claro. Porque el disco plano hasta 1902 o 3, el almacenamiento, uno. Claro, y dos, fácil. le coge ventaja a la fábrica, a la empresa de Thomas Alva Edison, porque el disco plano logra grabarse por las dos caras. Inicialmente no se podía sino por una. Ahora se logró por las dos caras y posteriormente empiezan a poder en un solo disco poner 2 temas o 3 temas. Claro. Entonces empieza a perder Thomas Alva Edison, digamos, esa competencia. Tanto que él a partir de 1910, digamos, acepta que el sonido del otro ha mejorado, que va ganando, digamos, la competencia, y él comienza también a fabricar discos planos. Estos discos de cilindro los fabricaron hasta 1929, Rafael. Él había vendido muchas máquinas seguramente, y además esto inicialmente lo hacían como una especie de datáfono en las oficinas. Claro. Se utilizó y se siguió utilizando. Claro, se grababa. Se grababa y se dejaba mensajes, el gerente le dejaba mensajes a la secretaria, claro, cuando la secretaria no estaba, sí lo grababa. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Café, café. Arriba ese ánimo. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte anunció la apertura oficial de inscripciones para el período académico 2026-1, invitando a jóvenes y profesionales de todo el país a postularse a sus programas de pregrado y posgrado, con una amplia oferta académica orientada a formar líderes en el ámbito deportivo, de la salud y la administración. La Escuela Nacional del Deporte reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la innovación. En el nivel de posgrados, la institución ofrece especializaciones en gestión y dirección deportiva, mercadeo deportivo, periodismo deportivo y metodología del entrenamiento. Programas diseñados para quienes desean fortalecer su perfil profesional y asumir roles de liderazgo en la industria del deporte. Escoge tu camino. Construye tu futuro. En la Escuela Nacional del Deporte, institución que, en sus más de 40 años, ha sido referente en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del deporte a nivel nacional e internacional. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información sobre programas, requisitos y fechas, pueden ingresar a www.endeporte.edu.co. Domicilios Droguerías Confandi. Droguerías Confandi. 488 44 44. Droguerías Confandi. 488 44 44. Más cerca de ti. Del Valle como vos. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social.
Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, dos emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años Viajes LIM. Felices 25 años Viajes LIM. Con Rafa, para pasarla contentos. Estoy viendo que usted nos trajo, bueno, primero nos trajo una hermosura de un violín, que es un violín con corneta. ¿De qué se trata esto, médico? Este violín data de los años 20, Rafael. Este violín fue adquirido en la ciudad de Buenos Aires. Parece que pertenecía a uno de los grandes compositores del tango, al señor Julio de Caro, que fue la persona que en la década del 20 dijo cómo se conformaba una orquesta típica, sí, cómo era que debería sonar, y es de esa forma que todavía aún se conserva el conocimiento en el tango sobre cómo es la conformación de una orquesta típica. Esto era del señor Julio de Caro. ¿Esto se pone así o cómo? Acá, al contrario. ¿Al contrario? Sí, al contrario. Oh. Así. Permítame, Rafael, ahí. Ajá. ¿Sí? Este violín corneta. Antonio, sí, perdona que te interrumpa. Este violín corneta únicamente se usa o se usaba en las orquestas de tango. No. ¿O para música clásica no? Esto realmente es algo que en esa época de los años 20, que no existía la grabación eléctrica, entonces en los bailongos, como llaman ellos, en los salones de baile de tango, pues la orquesta al fondo no se alcanzaba a escuchar bien, y él, que era el director, le mandan a hacer estos violines, un violín de estos, el violín corneta, para dar mejor sonido a la parte posterior. Tal vez eso lo explica él en un video, y sí, tiene su retorno lógico para que él sepa cómo le está saliendo el sonido. Claro. Pero no se expandió, no fue imitado. No, hay realmente pocos de esto, hay pocas referencias hay pocos modelos de este violín corneta. Esto es realmente, sí, para la historia del tango es importante por a quien perteneció, al maestro Julio de Caro, probablemente, y él es uno de los grandes compositores referentes en lo que es la orquestación del tango. Bueno, entonces de aquí, de esto, pasamos a este aparato, que este es el gramófono. Este es el gramófono. Gramófono. Ya, sí, o algunos le llamaban vitrola, ya cuando tenía un mueble especial. Cuando tenía un mueble especial le llamaban ya la vitrola. Pues para las ventas, las empresas promocionaban diferentes modelos. Este es del disco de 78, ¿no? Este es un disco de 78 revoluciones que trae, usted recuerda, un solo tema por sí, cada lado. Por cada lado. Diferente a lo que fue posteriormente el long play. ¿Y por qué no lo hacemos sonar? ¿Qué disco tienes ahí? Aquí tenemos nada menos que un disco de Wilson Choperena, que todos conocemos como
de los discos más importantes Sí. de nuestro país, La Pollera Colorada. Oh, claro. Entonces, vamos a escuchar la orquesta de Pedro Salcedo y cantando el señor Wilson Choperena, La Pollera Colorada. Y discos tropical. De Barranquilla. En Barranquilla el dueño era Emilio Fortú. Exacto. Era el dueño. Entre otras cosas lo conocí porque yo trabajé en Barranquilla mucho tiempo y la fábrica era muy, muy, muy buena. Ahí estamos con... Vamos a ver si... Pero me imagino que para la época había otro tipo de vitrola. Habían diferentes modelos. Esto, digamos, lo que es un portátil. Ah, es portátil, porque claro. esto lo podemos cerrar. Sí. Lo podemos cerrar y la persona, lógico, le quita esto y lo puede llevar. Oh. Ahí tienes. ¿De qué año más o menos? Este es de la década del 30 más o menos. 1930 Sí, por acá. Dicen unos que antes, pero más o menos del 30 debe ser esto. No, excelente. No, antes en el 20 puede ser este aparato. Ya se podía llevar a Pance, pues. Claro, a donde Y a la vorágine. Claro, de ahí nace el concepto del disc jockey. Porque Ajá. el ejército de los Estados Unidos enviaba a una persona, le enviaba con un aparato de estos portátil, lo enviaba a donde estaban las tropas con una gran cantidad de discos y entretenía a sus tropas en otros países con este aparato. Y nació en Estados Unidos, me imagino. Hay en Europa, Sí. por ejemplo, este aparato es inglés, este es hecho en Inglaterra. Entre otras cosas, Antonio, cuando yo cogí el disco, que tú lo cogiste también, estos a la larga eran muy frágiles, ¿no? Porque se Muy caían frágil, sí, y claro. se rompían. Muy y chao. delicados, chao, hasta ahí llegaba el disco. Venían con estos, no, venían con otros forros diferentes. Claro, venían ya para el comercio, pues venía el nombre de la casa, el nombre de la fábrica o el nombre de los almacenes incluso. Venía la propaganda en estos impresos. Esto ya es algo hecho. Si fallamos en haber traído de pronto uno que nuestros televidentes pudieran apreciar. Pero eso lo hiciste tú lógicamente estos para la se han conservación. Sí, claro. Hay varios. Hay varios. ¿Extranjeros que tienes? ¿Tienes algún Sí, disco claro. extranjero? Podríamos presentar, por ejemplo, esto es una novedad realmente, ver este disco. Si tú ves que es un disco de 78 revoluciones, ustedes lo pueden apreciar, pero si lo escuchamos van a oír algo bien especial. Escuchemos entonces. Se llama el disco nacional. Disco nacional. Este es argentino. Estos son los discos donde grababa Carlos Gardel en esta empresa, ¿sí? Sí. El gramófono. Ponle atención a lo que te va a sonar ahorita, ponle cuidado. Lo voy a parar y lo voy a volver a colocar. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasó ahí? ¿Vamos a hacerlo otra vez? Sí, no sé si el público lo ha apreciado. Oigan esto primero, oigan esto. Ya enseguida cámbialo. Ahora oigan esto. Es diferentísimo. Este es el tercero que ha sonado, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Ponle cuidado al otro. Este es un invento de esa época. Este es lo que yo le llamo el CD de los años 30, mira. Eso sí no lo conocía yo. Muchos televidentes no lo conocen. Claro.
¿Cómo hacían, Antonio? Tiene diferentes surcos, diferentes espirales, y entonces de acuerdo por donde vaya la aguja suena un tema diferente. Este, por ejemplo, es un disco que trae 4 temas por cada lado. Mira. Claro. Ahí se saltó, mira. Sí, pero para la época sería... No. Ahí se gritó. Bueno, Antonio, una pregunta que te... Sí, ya. Una pregunta que te iba a hacer era... Me imagino que ustedes los coleccionistas llegan a una ciudad, sobre todo en Buenos Aires, que se consiguen muchas cosas, y van como cazadores. Como escarbando bien. Sí, claro. ¿Esto cómo lo conseguiste? ¿Cuál es la historia? Este disco se trajo uno de Uruguay, del Uruguay de Montevideo, y este que estamos escuchando aquí fue un obsequio del señor Marino Carreño, uno de los grandes coleccionistas de aquí de la ciudad de Cali, me obsequió ese tema. No, pero este es una joya, yo no lo conocía, claro. No sabía, y yo creo que muchos de nuestros televidentes no lo conocen. Hacemos una breve pausa y seguimos con estos inventos musicales que nos ha traído el médico Antonio Manrique a este programa. Ya regresamos, amigos televidentes. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte anunció la apertura oficial de inscripciones para el período académico 2026-1, invitando a jóvenes y profesionales de todo el país a postularse a sus programas de pregrado y posgrado, con una amplia oferta académica orientada a formar líderes en el ámbito deportivo, de la salud y la administración. La Escuela Nacional del Deporte reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la innovación. En el nivel de posgrados, la institución ofrece especializaciones en gestión y dirección deportiva, mercadeo deportivo, periodismo deportivo y metodología del entrenamiento. Programas diseñados para quienes desean fortalecer su perfil profesional y asumir roles de liderazgo en la industria del deporte. Escoge tu camino. Construye tu futuro. En la Escuela Nacional del Deporte, institución que, en sus más de 40 años, ha sido referente en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del deporte a nivel nacional e internacional. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información sobre programas, requisitos y fechas, pueden ingresar a www.endeporte.edu.co. En Confandi, nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso, nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3,100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura.
Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, dos emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años Viajes LIM. Felices 25 años Viajes LIM. Con Rafa, para pasarla contentos. Amigos televidentes, regresamos con el médico Antonio Manrique, coleccionista de música y de aparatos musicales muy antiguos. Aquí tenemos una novedad que el médico ha traído. Se llama un long play, estamos en la época del long play, se llama Gabriel García Márquez por él mismo. Es Gabriel García Márquez leyendo el primer capítulo de 100 años de soledad. ¿Dónde se consiguió este long play? Bueno, Rafael, hay que recordar que la primera edición del libro de nuestro Nobel de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad se hizo en Buenos Aires. Editorial Sudamericana. En el año de 1966. Así es. Y entonces, un año después, Gabriel García Márquez lleva a cabo la grabación de su primer capítulo del libro de 100 años de soledad. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Esto es grabado en el año de agosto de 1967. Graba Gabriel García Márquez ese larga duración donde está el primer capítulo de 100 años de soledad. ¿Por qué no lo oímos? Sí, claro, ¿por qué no lo oímos? Una curiosidad impresionante. Yo no lo sabía, no lo conocía y creo que mucha gente no lo conoce. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Excelente. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Bueno, ahora sí. Primero llevaron el imán. ¿Pero eso lo compraste en dónde? ¿En Armenia me dijiste o en Buenos Aires? Eso se hizo en Buenos Aires, fue traído a Buenos Aires ese larga duración. ¿Y cómo te topaste con esto? Esta es una joya. ¿Cómo te topaste? Pues realmente hay gente que vende la música, hay mucha persona que vende discos de segunda. Y en uno de esos encuentros con estas personas me topé precisamente, como tú dices, con esa larga duración, hace mucho tiempo ya, y entonces yo dije, eso hay que tenerlo para el museo. Claro, porque García Márquez grabó después en su propia voz muchas otras entrevistas y capítulos de 100 años de soledad en la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá. Entonces ya eso lo hizo en Bogotá, pero este de Buenos Aires
no se conocía. Entramos entonces en el periodo de long play. Aquí tenemos, que nos ha traído el médico Antonio, varios long play, y miren las carátulas. Entre otras cosas, yo tuve de estos, pero no de estos así, y le decía a la gente que los tenía que coger así, porque no me gustaba que dejaran la huella en el... Por la grasa, porque se ensucia el surco de pronto. Sí, y este es de Marilyn. Esta foto es la foto que se tomó Marilyn Monroe para la revista Playboy. Y aquí, ¿qué tiene? Debe tener música interpretada por Marilyn. ¿Por qué no la colocamos a ver? Son unos discos que ya vienen con la foto de los personajes allí. What do you mean, honey? Pablo. Certainly can. Chico. Certainly can. Miguelito. Pablo. Chico. Miguelito. Excelente. Sí, y aquí tenemos también otro, que este sí, bueno, este es otro, ¿no? De Marilyn. Este es otro de Marilyn. No. Y me decía el médico, este es el más tierno. Y en realidad es el más tierno. Miren este disco de E.T., de la película... La banda sonora. La banda sonora de la película de Steven Spielberg, E.T. Bueno, médico, me imagino que usted con todo este material que tiene, me imagino que usted en su casa en Armenia o en alguna parte, ¿tiene algún museo o qué? ¿Algún sitio? Tenemos ya conformado, Rafael y estimados televidentes, lo que yo llamo el Museo del Disco, donde todos ustedes podrán apreciar estas novedades del disco desde su nacimiento, como comentábamos en programas pasados, desde 1878, que fue el invento del disco. Entonces allá podrán ustedes apreciar toda esta gran cantidad de elementos que tienen que ver con el disco, tanto los equipos desde sus inicios, fonógrafos, gramófonos, radiolas, tornamesas, tocadiscos modernos, y ese recorrido se hace en un museo que tengo en este momento. ¿Cuánto tiempo se gasta en el recorrido, más o menos? Con un recorrido, digamos, con una visita guiada, como llaman en el museo, sí, puede ser 1 hora y media, 2 horas. Y ahí usted le coloca... Pueden escuchar, cada aparato se puede escuchar, porque todos los equipos funcionan. Hay más de 30 equipos en exposición desde sus inicios, por ejemplo, de la fabricación de la marca de Thomas Alva Edison. Tengo 6 fonógrafos de diferente estilo, amberolas, fonógrafos eléctricos, Rafael, y un fonógrafo eléctrico. Entonces todo eso lo puede apreciar la gente a manera de este espacio cultural, de la ganancia, para que las nuevas generaciones conozcan cómo es que les llegó el sonido hasta el momento. Esto es histórico. Claro, porque los jóvenes de ahora no conocen un long play, cómo sonaba, y mucho menos un fonógrafo, oír un disco de cilindro como los tuvimos en un programa anterior. Una cita con Rafa para pasarla contentos. Café, café. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte anunció la apertura oficial de inscripciones para el período académico 2026-1,
invitando a jóvenes y profesionales de todo el país a postularse a sus programas de pregrado y posgrado, con una amplia oferta académica orientada a formar líderes en el ámbito deportivo, de la salud y la administración. La Escuela Nacional del Deporte reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la innovación. En el nivel de posgrados, la institución ofrece especializaciones en gestión y dirección deportiva, mercadeo deportivo, periodismo deportivo y metodología del entrenamiento. Programas diseñados para quienes desean fortalecer su perfil profesional y asumir roles de liderazgo en la industria del deporte. Escoge tu camino. Construye tu futuro. En la Escuela Nacional del Deporte, institución que, en sus más de 40 años, ha sido referente en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del deporte a nivel nacional e internacional. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información sobre programas, requisitos y fechas, pueden ingresar a www.endeporte.edu.co. Domicilios Droguerías Confandi. Droguerías Confandi. 488 44 44. Droguerías Confandi. 488 44 44. Más cerca de ti. Del mágico Mocox. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Hace 25 años, dos emprendedores tuvieron la visión de un proyecto destinados a conectar sueños. En este viaje se refleja nuestra evolución y la esperanza que nos guían hacia adelante. Más que un equipo, somos realmente una familia unida por la pasión, el amor por el servicio y la creación de sueños. Formar parte de una agencia que ya cumple un cuarto de siglo de experiencias, de crecimiento, una acreditación en el gremio del turismo. Todo esto gracias al apoyo, al esfuerzo, a la confianza que nos ha brindado nuestro gerente Julio Mejía y a la colaboración en equipo de nuestros compañeros de trabajo. Realmente es un escenario muy retador, no solamente por la responsabilidad de continuar con un gran legado, sino también por los desafíos que impone el mundo moderno. La visión a futuro de Viajes LIM es ir a la vanguardia con las herramientas tecnológicas y entender las nuevas necesidades del mercado. Somos Viajes LIM, 25 años de experiencia aplicada a su servicio. Felices 25 años Viajes LIM. Felices 25 años Viajes LIM. Con Rafa, para pasarla contentos. Médico, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Lo felicito por la cantidad de música que tiene, por la cantidad de aparatos. De verdad que es histórico esto de conocer cómo nació la música, los aparatos, en fin. Le felicito y le agradezco mucho que me haya aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Rafael, por haberme traído a tu programa. Esto es digno de que lo conozca nuestra ciudad y nuestro país, y por supuesto a todos ustedes televidentes los esperamos en Armenia para que conozcan el Museo del Disco. Y ustedes, amigos televidentes, los invito para otro programa más de Cita con Rafa. Hasta entonces.
Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte anunció la apertura oficial de inscripciones para el período académico 2026-1, invitando a jóvenes y profesionales de todo el país a postularse a sus programas de pregrado y posgrado, con una amplia oferta académica orientada a formar líderes en el ámbito deportivo, de la salud y la administración. La Escuela Nacional del Deporte reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la innovación. En el nivel de posgrados, la institución ofrece especializaciones en gestión y dirección deportiva, mercadeo deportivo, periodismo deportivo y metodología del entrenamiento. Programas diseñados para quienes desean fortalecer su perfil profesional y asumir roles de liderazgo en la industria del deporte. Escoge tu camino. Construye tu futuro. En la Escuela Nacional del Deporte, institución que, en sus más de 40 años, ha sido referente en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del deporte a nivel nacional e internacional. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información sobre programas, requisitos y fechas, pueden ingresar a www.endeporte.edu.co. En Confandi, nuestro mejor plan es tu bienestar. Por eso, nos transformamos para brindarte espacios que cuiden tu salud física y mental. Pausa tu rutina y recarga energías con actividades como baile, yoga, juegos en familia y alimentación consciente desde solo 3,100 pesos. Aplica en nuestros centros recreativos todos los sábados y domingos del mes desde las 9 de la mañana. ¿Qué esperas para visitarnos? Conoce más información en confandi.com.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Diseño visual. Ingeniería industrial. Trabajo social. Contaduría pública. O licenciatura en pedagogía infantil. Ingeniería electrónica. Lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución universitaria Antonio José Camacho. Calidad, excelencia y compromiso social. Cavasa cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cavasa, 50 años de tradición y frescura.